Iglesia del Movimiento Misionero Mundial se complace en presentar el ministerio La Voz a la Conciencia a cargo del siervo de Dios, José Irmes Ramírez. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Esiba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová según las abominaciones de las naciones que Jehová había hecho o había echado delante de los hijos de Israel. Tome asiento. Quiero hablar bajo un tema que el Señor me daba esta mañana, y quiero hablar bajo el tema ¿cómo se complace el cristiano en pecar delante de Dios? ¿Cómo se complace el cristiano en pecar delante de Dios? Y cuando hablamos de complacer, estamos hablando de unos varios significados que le quiero entregar. Y esa palabra complacer significa sencillamente que causa satisfacción o placer a alguien. También se comporta como un verbo de afección psíquica. Por tanto, dependiendo de distintos factores, el complemento de personas puede interpretarse como un directo o como un indirecto. Saber que inspiraban terror era algo que los complacía. Les complacía los psíquicos y no desde añadir al dinero. Ahora, complacer a alguien, ¿qué significa? Porque hablamos primero de la palabra complacer, pero complacer a alguien, ¿qué significa? Acceder. Número uno, complacer a alguien es acceder. ¿A qué? A los deseos de otro. A lo que otro desea, a lo que otro quiere, a lo que otro se decide a sentirse bien con eso. Y también significa dándole así una satisfacción o realizar actos que satisfacen a otros. Y esto se ve muy complejo dentro del pueblo de Dios. El pueblo de Dios se complace en hacer todo lo contrario que habla Dios. Y también podemos hablar, hermano, que nos complace, hay veces una canción. Todo lo hace por complacer a esa persona. Dedicación.
¿En qué puedo complacerle? Es la pregunta. ¿En qué puedo complacerle? Porque hay gente que desea complacer a todos los seres humanos, menos al Dios que lo ha salvado. Hay gente que complace el sueño, complace la pereza, complace el conformismo, complace el rencor que llevan adentro, el veneno, que es un rencor, una amargura, que quieren complacerla descargándola en otro. Se complacen con los deseos y apetitos carnales cristianos. No estamos hablando de gente inconversa, estamos hablando de los que estamos aquí. Y entonces aparece otra palabra con otro significado que dice complácese en hallar placer o satisfacción en un acto determinado. Alégrese y tener satisfacción en algo. Y entonces hay gente que se complace más en darle satisfacción a otra persona que en satisfacer directamente su propia alma, que en satisfacer directamente a Dios, que en satisfacer su propio cuerpo en oración, en ayuno. Entonces, se complacen en satisfacer, por eso aceptan los términos de esa otra persona, por eso aceptan las conductas de esa otra persona, y por eso ignoran el placer, el complacer, los hace ignorar que Dios está allí presente. Se complacen en hablar de otro, en difamar de otra persona. Hay gente, cristianos, que complacen hasta los mismos deseos del diablo. El diablo les dice, hablen de fulano, acusen a fulano. Inmediatamente lo acusan. No les importa aún. Lo único que les importa es complacer al diablo, que el Señor lo reprenda. Y se complacen en eso. Porque aquí dice, hermano, placer o satisfacción. Es un acto determinado. Alégrese en tener satisfacción en algo. ¿Y ese algo qué será? ¿Se satisface usted en tener comunión con Dios? ¿Se satisface usted en venir a ayunar, a vigilar, en poner por obra la palabra en su vida? ¿O se satisface usted en las cosas del mundo aunque esté aquí? Ayer me llamaba mucho la atención una predicación del hermano Samuel Rolón, cuando fue presidente, que comenzó en el 2005. Y él titulaba una de esas predicaciones, en el mundo sí, pero en la iglesia no. Y así hay gente aquí en esta congregación. No le estoy hablando de otras congregaciones porque a mí no me interesan otras congregaciones. A mí me interesa la congregación por la que yo tengo que dar cuentas a Dios. Así hay gente aquí que complacen al mundo, complacen los deseos de otro, del mundano, del esposo impío, perverso que tienen, y saben las calamidades y los pecados tan inmundos que cometen los esposos, y ellas lo siguen, y ellas lo apoyan, y ellas están de acuerdo en aceptarle, en complacerle, porque les importa poco que Dios esté presente. Les complace tener de parte de ellas al bulto de carne, al que siempre está haciéndoles peso, les está deteniendo para que no satisfagan la voluntad de Dios. Hacerle atajos al Señor. Por aquí no entre a mi casa, por aquí no entre, por acá tampoco, por acá tampoco, por acá tampoco.
que mi esposo o mi esposa o mis hijos no les agrada eso. A ellos les agrada es el pecado. Y eso es lo que yo acepto, porque yo tengo que cuidar mi hogar. Pues con hogar y todo te vas al infierno. Porque uno tiene que hacer distinción, hermano. Si uno peca, uno no tiene por qué venir a escudarse. Si uno peca, uno no tiene por qué venir a enojarse. Además, hay gente que se complace tanto en su pecado que si le llaman la atención se enoja. Hay gente que se aira de una manera tan terrible que uno se sorprende. Y llegan, hermano, el diablo los pone a complacerlo tanto que llegan a expresar palabras ofensivas. Palabras justificándose ellos, injustificando la palabra de Dios, injustificando el evangelio de Cristo, injustificando al pastor que les está corrigiendo a la luz de la palabra. Porque quieren satisfacer las cosas del mundo. Pero yo le seguiré diciendo, hermano, todos los que pequemos, si Dios en el momento no tiene misericordia y nos morimos, nos vamos al infierno. Con Dios no hay, hermano, aberración de que yo me muero y mientras voy descendiendo o mientras estoy agonizando y ya no tengo más vida y ya me veo en el alma, voy a pedirle perdón a Dios. Ahí ya no hay oportunidad. En Dios no hay eso, hermano. En Dios es claro, pecó. La paga de pecado es la muerte espiritual, la condenación eterna. Y hay gente que cree y quiere que el pastor se ponga de acuerdo con ellos, y quiere que el pastor les apoye, y quiere que el pastor les acolite, y quiere que el pastor, mire, hermano, yo sí estoy seguro y le digo algo. En estos años que llevamos aquí, no hemos cesado de estorbar el pecado aquí en esta iglesia. No hemos cesado. Por lo contrario, muchos se nos han levantado, muchos se nos han enojado por estorbar el pecado. Pero el día que este servidor o el día que mi esposa esté aquí en un culto que yo no esté y ella se dé cuenta de que alguno de ustedes está en pecado y lo pase aquí, queda en disciplina, aún el mismo yo, dándome cuenta que usted está en pecado y lo paso aquí, dejaré de pasar al altar por un tiempo, porque el altar no es alcahueta del pecado de nadie aquí. Usted es muy consciente, yo soy muy consciente cuando le digo a usted, no debemos de pasar delante de Dios si estamos en pecado. Yo no tengo por qué complacer a nadie. Si usted no me va a regalar un vaso de agua, cuando yo pueda ir a visitarlo, no me lo dé. Es más, si usted se constituye un enemigo mío dentro de la congregación, constitúyase, pero yo me voy a constituir amigo de Dios, porque voy a hablar lo que la Biblia dice. Yo no puedo acolitarle a usted su pecado. Ahora, hermano, hay cientos de iglesias que le pueden acolitar su condición a usted, que le pueden acolitar que usted ande con el brujo, que le pueden acolitar que usted ande con el drogadito, que le pueden acolitar que usted ande con el ladrón, que le pueden acolitar que usted ande con la prostituta, con el homosexual, que usted se haga amigo del alcalde y que vaya a sus reuniones y haga lo que él quiera. Y usted puede andar con él, usted puede participar de eso, allá en esas congregaciones, allá en esas otras misiones. Pero en esta misión hay unos parámetros que Dios nos ha dado y hay que guardarlos hasta el último minuto. Quiera o no usted y yo. Porque este evangelio no es de ningún pastor. Este evangelio no lo trajo ningún hombre. Este evangelio lo trajo el mismo Hijo de Dios aquí a la tierra. Y él nos dijo, imiten a tal pastor, imiten a tal evangelista, imiten a tal apóstol, imiten a tal maestro. Él dijo, imiten a Jesucristo. Estas cosas que me ven hacer, él mismo dijo, ustedes las tendrán que hacer mayores ahora que yo me voy al Padre. Entonces yo no tengo por qué complacer a nadie. Yo lo complazco a usted. Si usted me dice vamos a ayunar, le digo vamos a ayunar. Ahí sí lo complazco. Usted me dice vamos a vigilar, pastor, vamos a vigilar. Usted me dice, pastor, vamos a evangelizar, vamos a evangelizar. Ahí sí lo complazco yo.
Usted me dice, pastor, vamos a estudiar la Biblia. Yo quiero estudiar con usted un día de estos, un tema que tengo pendiente, que no he entendido. Yo le digo, vamos a estudiarlo, vamos a mirarlo, vamos a hablar. Vamos a ver qué nos quiere decir lo que usted quiere entender. Pero que usted me diga que su esposo inconverso, que su hijo inconverso, que usted me diga que usted va a dejar de venir al culto por irse a una reunión política, por irse, hermano, a charlatanerías, por irse a recibir, hermano, un mercadito que da el político, que da como un mendigo. Yo no le voy a complacer en eso, porque yo tengo un Dios que me dice, mi Dios suplirá todo lo que yo necesite conforme a su riqueza en gloria. Yo no puedo acolitarle a usted. Y el día que usted me vea, hermano, que yo le diga a usted, hermano, vamos para esta reunión de este político, páreme. Le doy la autonomía que me diga, pastor, usted no tiene palabra. Pastor, usted no tiene, usted qué es lo que predica. Le doy la autonomía. Porque nosotros no dependemos de políticos. Nosotros dependemos de la misericordia y la gracia de Dios. Y si hasta aquí Dios ha llevado esta obra, la seguirá llevando. Y recuerde que no es en este lugar. La está llevando allá en África, donde los personajes que están allá tenían anclados a muchos bajo la hechicería, pero llegó el poder del evangelio de Cristo y ha venido rompiendo cadenas, ha venido libertando a estas personas. Está en la India, está en China, está en todos estos países donde Dios ha llevado esta obra, y allá se está demostrando que Dios no complace el pecado. El que es brujo, si viene a Cristo, tiene que dejar su brujería. El que es ladrón, si viene a Cristo, tiene que dejar de robar. El que es adúltero, si viene a Cristo, tiene que dejar de adulterar. El que es fornicario, si viene a Cristo, tiene que dejar de adulterar. El que es murmurador, si viene a Cristo, tiene que dejar de murmurar. El que anda chismeando de casa en casa, si llega a Cristo, tiene que dejar de chismear. Porque la Biblia lo dice, no andarás chismeando. Eso lo dice la Biblia. Entonces usted ahora se me viene a enojar a mí, se me viene a parar como el gato cuando ve un perro que agrisca los cabellos y ruge y se empina. Como le he dicho, yo nunca me voy a rebajar contra usted. Usted me puede pegar una bojetada, como cristiano o como cristiana, pero por encima de la bojetada le voy a señalar la palabra. Yo no me voy a rebajar, porque Dios me tiene en un privilegio. Allá usted sí se rebaja. Allá usted que por complacer al hombre, por complacer los deseos de su esposo, de su esposa, de sus hijos, del vecino, de la vecina, de quien usted quiera, rebaje el privilegio en que Dios lo tiene, el privilegio que Dios le ha dado. Y no hablemos de ser pastor, le estoy hablando del privilegio que Dios me ha dado como rey y sacerdote. Dijo, soy hijo del Rey de Reyes. Ustedes son embajadores. Ustedes son linaje, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar sus virtudes. Usted no es cualquier persona, pero resulta que cuando usted y yo, hermano, queremos complacer a estas personas, inmediatamente esa virtud se cae. Esa virtud se pierde. Ayer una predicación, que yo estuve en esa predicación, que también se la dije a usted una vez aquí, que el hermano Garavito daba en una convención. Y él decía que cuando a uno lo ha llamado Dios, Dios lo llamó a meterlo en un problema. Y que hay gente que no le va a gustar que uno hable la palabra. Que hay gente que no le va a gustar que uno la llame, que le siente, que le corrija. Hay gente que no le va a gustar. Y se va a ganar enemigos. Uno al evangelio no ha llegado a buscar amigos. El verdadero evangélico no tiene amigos.
El verdadero evangélico tiene dos cosas: hermanos y enemigos. Porque la Biblia lo dice. Hasta los mismos de nuestra casa serán nuestros enemigos. Entonces, cuando hablamos de que yo quiero complacer a alguien o a algo, estoy diciendo a quién complazco. Y por eso es que cuando vienen las enseñanzas dice, eso fue por echármelas a mí, eso fue por decírmelo a mí, eso fue. Yo siempre digo, hermano, si yo no estoy haciendo lo que la Biblia dice, me gozo. Pero siempre, escúcheme esto, si usted y yo mentimos, la palabra nos va a hablar de mentirosos. Si usted y yo robamos, la palabra nos va a hablar de ladrones. Y no tenemos por qué enojarnos. Si usted y yo le fallamos a Dios, en la área que sea, Dios nos va a hablar de esa área, aquí o donde sea. Porque Dios no está solamente aquí, Dios está en toda parte. Y Dios está pendiente de usted. Entonces dice, se complace en insultarme. Gente que complace en insultarlo a usted, en enojársele, en decirle hasta lo que se le viene a la mente. Hay gente que no piensa lo que va a hablar y cuando habla y reacciona ya es tarde. Porque la defensa que presentó no fue por defender su testimonio, fue por defender el placer de lo que estaba haciendo. Usted debe de complacerse en defender su testimonio. Mire, hermano, y quiero explicarle algo que llega a mi corazón. Usted no puede defender una falta justificándola con que Dios sabe. Usted no puede constituirse un Saúl. Usted no puede constituirse un David. A Saúl lo mandaron a matar a este rey, a todo lo que había y que no trajera nada porque era un anatema. Pero él perdonó la vida del rey, trajo lo mejor del pueblo. Y cuando le dijo Dios, me pesa Samuel haber puesto a este por rey, él salió al encuentro de David, de Saúl, de Samuel, y le dijo, he hecho como Jehová. Escuche, he hecho como Jehová me mandó. Y él le dice, ¿y qué bramido de vacas y ovejas son las que oigo yo? Inmediatamente justificó el pueblo. Dios sabe que yo en mi corazón no tenía eso. El pueblo, ¿quién era el rey? Este cuento no es de justificarse por lo que usted diga que Dios conoce el corazón. No podemos engañar a Dios. Dios sabe cuando pecamos. Y entonces Dios no le justificó eso. Dios le dijo, hoy el Señor ha quitado el reino de tu casa. Si hubieras hecho lo que Él te dijo y no hubieras pecado, no te hubieras complacido, tu reino había permanecido toda tu descendencia. Y cuando dio la vuelta para irse, Él lo asió de la punta del manto y se rasgó y le dijo, así dice Jehová, así se rasga hoy el reino de tu familia. Y aún y eso le dijo, pero antes bien hice, mire hermano, justificándose. Y después le dice, hónrame delante del pueblo. ¿Cómo va a honrar uno a una persona, hermano, que se satisfació, que le dio placer, que se deleitó en las cosas del mundo, en desobedecer a Dios, en pecar delante de Dios? Yo no sé cómo usted se siente complacido. Yo no sé cómo usted va a decirle a Dios, tenga misericordia. Por favor, Señor, ayúdame. Yo no soy de esos. Cuando peco le digo, es necesario morir en este momento porque me merezco el infierno. Yo no me pongo con cuentos, hermano.
pequé. Usted dice que la paga del pecado es muerte. Yo escogí el pecado, merezco ser muerto. Merezco irme al infierno. Yo sé que no quiero, pero yo mismo he elegido mi condición a dónde voy a pasar la eternidad. Yo le oro hacia Dios. Mas si mientras estoy diciendo eso y pasan las horas, porque no me agarro a decirle 1 minuto, 2 minutos, media hora, estoy dándole, así como le martillo cuando estoy diciéndole, Dios mío, ayúdame, Dios mío, bendíceme, visítala con, así mismo le digo, le recuerdo, cada segundo que pasa allá arrodillado, le recuerdo, he pecado, no soy digno, quíteme la vida aquí. Y ahí paso, hay veces 2 horas, 2 horas y media, las horas que esté ahí las paso arrodillado diciéndole eso. Y cuando veo que aún estoy con vida, le digo, si te place, perdóname, en el nombre de tu Hijo amado. Si aún puede haber un poquito de misericordia para mí, por mi desobediencia, perdóname, borra ese pecado. Y ayúdame para no volver a cometerlo. Pero no soy de los que me voy a justificar después de haber pecado. No, antes bien hice. Y antes traje lo mejor para sacrificar. Oiga, aquí es que para sacrificarle a Dios. O sea, según Dios no tenía con qué sacrificar a su pueblo a él. ¿Cómo es de terrible, hermano, el cristiano? Por eso le digo, el tema es cómo el cristiano se complace en el pecado contra Dios. Porque usted no peca contra el hombre. Mire, aquí hay gente, hermano, aquí hay hermanos y hermanas que no les vale así usted llore, grite, se tire al piso. Que yo, literalmente yo como pastor, hermano, yo dudo que sea Dios tocándole a usted. Porque cuando hay un toque de Dios, un encuentro con Dios, la Biblia a mí me dice que hay un cambio. Saulo de Tarso venía de acabar, hermano, de matar a Esteban. Y venía camino a Damasco. Y tuvo un encuentro personal con Cristo. No habló lengua, no lloró, no danzó. Tuvo un encuentro, oyó simplemente la voz de Dios. Que le dijo, Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Y el hombre sin ver, sin mirar quién le hablaba, dijo, ¿quién eres? Él le dijo, yo soy Jesús, a quien usted persigue. Y dura cosa te eras voces contra el aguijón. O sea, usted está golpeando la roca. Usted está golpeando algo más fuerte que usted. Y no va a poder. Y cayó. Entonces inmediatamente, escuche el cambio que hubo. Un hombre que venía con soberbia, con sed de muerte, con sed de destruir la obra de Dios. Dijo, ¿qué quieres que yo haga? Mire el encuentro. Y le estoy diciendo, no hubieron lenguas, no hubieron danza, no hubieron gritos, simplemente un trámite de palabras. Inmediatamente le dijo, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, vaya a tal casa y espere allí 3 días, en ayuno, y se fue y ayunó 3 días. Y desde ahí, Pablo no volvió a ser el mismo. Usted ve que los hermanos temían de Pablo y decían, y este no es el que asolaba las iglesias, y este no es el que mató a Esteban, y este no es el... Pero Pablo estaba seguro. Mire que Pablo no alegaba, mire que Pablo no se satisfacía en defenderse. Pablo no decía, es que ya el Señor me encontró, es que yo... No, Pablo guardaba silencio porque él tenía paz en su corazón. Él había tenido un encuentro, él había dado un arrepentimiento sincero. Y ahí dijo, no me voy a complacer más en pecar hasta hoy, hasta este día. Por eso, y otros textos más, pasajes que yo me encuentro en la Biblia, como el de María.
Dice la Biblia que salieron 7 espíritus de adulterio, que la sorprendieron en el mismo acto de adulterio y que la traían según la ley para matarla apedreada. Y en la carrera y el intento por escaparse, porque mire hermano, uno complace el pecado. ¿Y cuántas veces ella habría oído de Jesús? ¿Y cuántas veces habría escuchado el mensaje? ¿Y cuántas veces le habían dicho, Jesús te puede cambiar, María? Y ella decía así. Pero cuando llegó el momento, porque usted y yo podemos complacernos en hacer el pecado, en practicar el pecado, en apoyar el pecado, en apoyar nuestra concupiscencia. Pero va a llegar el día que el Señor dice hasta aquí. Se acordará de mí, hermana, hermano que está aquí. Porque esta es una palabra para todos nosotros. Y es palabra para que reaccionemos. Es palabra para que nos apartemos. Es palabra para que dejemos. Porque cuando ya uno se ve en peligro de muerte, uno tira a buscar escape. Y esto fue lo que le pasó a María. Cuando ya vio que la iban a alcanzar, le digo, ¿por qué le digo que ya había escuchado el mensaje del Señor? Porque la Biblia no hay necesidad de interpretarla. Ella cuando vio a Jesús inmediatamente corrió hacia donde él. Y se tiró a los pies de él. Como quien dice, primero tienen que matar a Jesús para matarme a mí. Y empezaron a acusarla. Note que ella no se defendía. Ella estaba como llorando, temerosa, porque había sido sorprendida ¿en qué? En adulterio. ¿Cómo a usted y a mí si nos sorprenden en un pecado? Que nosotros estemos complaciendo, ¿por qué no nos enojamos? ¿Por qué? Aún debería el Señor, si fuera el Señor que nos fuera a corregir, debería de zamparnos unos latigazos como de los zampualos que estaban vendiendo y haciendo mercadería en su casa, ¿cierto? Y usted ve que esos nos enojaron. Esos no se le devolvieron en cárcel al Señor y le dijeron, usted sabe que lo hacemos ahí por misericordia de los que vienen de lejos. No. Les dio su riago, dice la Biblia, y les dijo, no hagáis de la casa de mi padre cueva de ladrones. Y ellos salieron calladitos y recogieron sus monedas y dijeron, uy, verdad, estamos. Y salieron y se fueron. Le conocieron. ¿Cómo usted no va a reconocer? ¿Cómo yo no voy a reconocer, por Dios? Si aquí nos estamos jugando es la última vida. Y no es esta que vivimos, la que viene. O vivimos por la eternidad con gozo o vivimos por la eternidad atormentados. Y ella lloraba y simplemente oía las acusaciones. Mire que simplemente guardaba silencio. Esta mujer nos da una enseñanza terrible. Callada, llorando, humillada, como quien dice en el corazón, quién sabe qué estaría diciendo. Jesús, perdóname, perdóname, yo sí, muy sorprendido. ¿Quién sabe qué estaba diciendo? Y la gente, desde el más pequeño, dice la Biblia, hasta el más grande. Esta fue sorprendida en adulterio. Moisés ordenó que las tales debían de ser, ¿qué? Usted ve que ella no se defendió. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué dice? Note que ellos querían que Jesús diera la orden que la matara. Pero Jesús, levantando su rostro, los miró. Les dijo, bueno, yo sé que ustedes quieren matarla. Pero si alguno de ustedes no ha pecado hoy, tire la primera piedra. Sencillo, hermano, la palabra. La palabra, hay gente que se cree que le están acusando porque le están diciendo, le están haciendo reconocer la falta que cometió. Pero hacerle reconocer a uno a que le acusen es muy diferente. Entonces, estos que estaban allí presentándose a acusar a María, porque ellos sí estaban acusando, esta fue sorprendida y hay que matarla, no le estaban dando oportunidad.
No le estaba, ni siquiera le preguntaron por qué lo hace, qué le pasa, qué es lo que... No, hay que matarla. Moisés ordenó. Jesús les dijo, el que esté libre de pecado, como quien dice, todos los pecados que ustedes han cometido hoy, también son dignos ¿de qué? De muerte. Miren que él no los acusó. Él simplemente los reargulló, les preguntó, ¿ninguno de ustedes ha pecado hoy? ¿Ninguno de ustedes tiene pecado? Entonces el primero que le pegue la pedra. ¿Qué pasó allí? Todo el mundo se fue. Cuando la mujer, el Señor le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Le dice, Señor, se han ido. Y él le dice, yo tampoco te condeno. Vete, pero no peques más. Le pregunto yo, ¿usted volvió a ver a María pecando? ¿La Biblia la registra cometiendo otro pecado? No. No complació más al enemigo. No complació más a los hombres que le iban a buscar como vendedora de su cuerpo. No. ¿Por qué usted cuando, mire, si usted y yo no estamos haciendo ninguna cosa que parezca pecado o que sea pecado, Dios no nos va a hablar de eso. Dios lo que nos reargulle del pecado. De las cosas buenas, Dios a ninguno nos reargulle. Dígame, cuando usted ora, Dios le viene a decir, ¿para qué oras? No. Cuando usted ayuna, Dios le viene a decir, ¿para qué ayuna? No. Dios nos reargulle del pecado. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que usted y yo nos perdamos. Pero usted, tras de aceptar, tras de reconocer como esta mujer, apartarse, hay gente que hace caso omiso a la palabra y se quiere excusar en el día de allá. Ahí sí se vuelve acusador. Ah, es que Julano tal cosa, es que Julana tal cosa, es que Perencejo tal cosa, es que el pastor tal cosa, es que Julano tal. Se quiere excusar, quiere complacer su pecado mirando a otro. Mire, hermano, yo le voy a decir algo. Aquí el pecado que usted cometa, usted tiene que dar cuenta por él. El pecado que yo cometa, yo tengo que dar cuenta por él. A mí no me importan los pecados que usted cometa, ni a usted le importa los que yo cometa. Pero como pastor, pero como hermano, de hermano a hermano, la Biblia dice que sobrellevemos las cargas los unos, que si alguno sorprende a su hermano en una falta, ¿cómo lo debe restaurar? Sabiamente. Y que se considere a sí mismo. O sea que Dios nos manda a reargudirnos de aquellas cosas unos a otros con sabiduría. Y no nos debemos de enojar. Aquí no hay el primero que me pueda decir, pastor, es que usted se dio cuenta que yo había pecado y usted fue y me dijo que yo era un maleado, un hijo del diablo. No. Cuando los he llamado, los llamo con amor del Señor. Y siempre acostumbro una pregunta. Siempre acostumbro una pregunta. Aunque ya esté seguro de lo que ha hecho, siempre acostumbro una pregunta. Porque no tengo por qué complacerme yo. Esto no es para complacerse el hombre. Aquí tenemos que complacer es al Señor. Y este David complació también. Escuche. Dice también que me complazco en notificar las buenas noticias. Eso sí debe de ser una buena complacencia, ¿cierto? Que usted llegue del culto y su esposa se quedó, su hijo se quedó, su hermano. Y, uy, hermano, qué culto tan especial. Mire, el Señor nos ministró, el Señor nos habló. Complázcase hablando eso, que eso sí es bueno. Complázcase llegando a la casa de su hermano a las 4:30, hermano.
Vamos para el culto, yo ya voy bajando, está listo. Eso sí es bueno, buenas noticias. Usted ve que el salmista dijo: yo me alegré con los que me decían que a la casa de Jehová iremos. Esas son buenas noticias. Hermano, ¿por qué no nos vamos a evangelizar mañana? Y complazcas en eso. Hermano, ¿por qué no vamos a hacer un ayuno? Usted ve que la situación está como difícil. Yo veo que usted como que no tiene trabajo. Yo le veo que usted está bajando espiritualmente. Vámonos a hacer un ayunito, siquiera hasta las 4 de la tarde. Allí debe de haber complacencia. Pero si usted va y le dice eso al hermano: ves, este santurrón, ¿de qué te la venía a picar? Sí, yo también pasé por ahí. Espérate dentro de unos días y veréis que estás más apagado que un jogón. Porque no les agrada. No quieren complacerse en lo bueno. Nosotros nunca nos vamos a querer complacer en la presencia del Señor. Usted ve que aquí hay cultos, hermano, tremendos, y hay gente que estaba bosteciando, hay gente que se ve aburrida, hay gente que se ve amargada, hay gente que se ve desolada, seca, árida, desierta de la presencia de Dios, porque no complacen a Dios en su presencia. Entonces, esto me habla que hay una complacencia de buenas noticias, como las que dieron los 3 leprosos cuando el pueblo de Israel estaba encerrado, que lo tenían los asirios, comiendo estiércol de paloma y carne de cabeza de burro. Y el hombre de Dios dijo: mañana a esta hora la porción de harina no valdrá nada aquí en Samaria, a las puertas de Samaria. Y este que estaba confiado del rey, que era un príncipe ahí confiado del rey, dijo: tendría Dios que abrir la ventana de los cielos y derramar de allá, como mejor dicho. Y el hombre de Dios le dijo: lo verás, pero no comerás. Porque hay gente que se complace en tirar por tierra las buenas noticias. Hay gente que si le dicen: hermano, vamos para el culto que está bueno, hermano, vamos a evangelizar, se complace en tirar por tierra. Y al otro día vinieron los 3 leprosos y le dijeron: fuimos al campamento de los asirios, y cuando llegamos eso estaba solo y vacío, vestidos, ropa, dinero, comida, y el campamento está desolado. Y el rey mandó unos mensajeros en caballo, y cuando ellos vinieron y dieron las nuevas, el príncipe estaba a la puerta y la gente lo atropelló, pasó por encima de él y murió. La gente que no se complace en las buenas noticias de parte de Dios perece en este camino. En este camino tenemos que complacernos. Hermano, hoy más que nunca tenemos que buscar de Dios. Hoy más que nunca tenemos que limpiarnos de tanta inmundicia que se está moviendo en medio de nosotros. De tanta cosa. Hoy tenemos que dejar de poner la mirada. Mire, hermano, aquí hay muchos hermanos desplazados. Deje de poner la mirada. Que usted no depende de una miseria que da el gobierno. Usted no depende de una casa que le dé el gobierno. Usted no depende de 10, de 15 millones que le dé el gobierno. Usted depende de la mano, de la misericordia del Dios poderoso, del que hizo los cielos y la tierra. Mire, hermano, si usted confía en Dios, Dios le puede dar más. Dios es amplio en bendecir la persona, pero usted tiene que limpiarse. Yo tengo que limpiarme. Yo tengo que tener un propósito en mi corazón de agradar a Dios. Y si no tengo ese propósito de agradar a Dios, pues debo de tomar la decisión de ir a agradar, de ir a complacer los deseos mundanos, los deseos paganos de esta vida. Yo no puedo seguir en la iglesia, hermano, ni dentro ni dejo entrar. Ni oro ni dejo que otro ore. Ni ayuno ni dejo que otro ayune. Ni me consagro ni dejo que otro se consagre. Estoy haciendo peso ahí dentro de la iglesia. Estoy sirviendo de estancamiento ahí dentro de la iglesia. Dios está diciendo: suelte el anatema, saque el anatema,
saque el pecado de su casa y usted se complace en traerlo a la casa de Dios. Usted se complace en venir y se regocija y levanta el rostro. Cuando llegue el momento, Dios le dirá. Usted no se complace de buenas noticias y de pronto usted dirá, ¿cuánto hace que dicen lo mismo? ¿Cuánto? Tranquilo, tranquila. Dios es paciente. Dios es paciente. No queriendo que usted y yo nos perdamos. Gente que se complace en su soberbia. Ah, que yo soy así. Ah, es que yo dije esto y así es. Espera. No medite, como dice la Biblia, paraos en los caminos de la senda antigua y preguntad por la forma que ellos anduvieron e imitad su fe. Uno debe de pararse, hermano. No hay veces se para en unos puntos que uno dice, yo tengo la razón. Examine lo que dice Proverbios. Hay caminos que a nosotros nos parecen caminos derechos, caminos correctos, pero el fin es camino de muerte. El apóstol Pablo dijo, no sea que yo mismo venga a ser heraldo y me elimine. Yo no me puedo eliminar creyéndome de mi propia concupiscencia que estoy actuando bien. Mire, dentro de la iglesia no todos procuran agradar a Dios. Hay gente que el enemigo la coge de una manera tan sutil y se le mete al corazón y le mete una raíz de remordimiento, de amargura, y esa persona siempre, hermano, está cargada. Y puede abrazarlo a usted y puede darle dádivas a usted, pero está cargada. Y puede hablar, puede reírse con usted, pero está cargada. Créame que esa persona, si no se para y pregunta a Dios, Dios mío, esto es de su parte que yo lo siento. ¿Por qué yo siento esto? ¿Por qué yo hablo con el hermano? ¿Por qué yo hablo con la hermana y le muestro que yo estoy bien, pero yo sé y usted, Dios mío, sabe que yo estoy mal? Que yo le tengo rabia a la hermana, que yo le tengo rabia al hermano, que yo no consiento al hermano a mi lado. Y si no se para a decirle, Dios mío, ayúdame. Grande, grande es el lugar que usted está preparando para el infierno. Allá le tienen un lugar específico para usted. Porque usted se complace en eso. Su complacencia es esa. Complacerse. Se complace en el trabajo. Y para hacerlo de él, lo de ella, usted lo ve que madruga. No le importa a las 3 de la mañana, si le dicen a las 2 de la mañana, está en pie, como el buen soldado, como la buen soldado. ¡Ey! Vuela y corre, llueva o truene, si le toca que ponerse un plástico, coger los zapaticos aquí y andar y alzarse la falda, remangarse el pantalón y salir. Salen. Porque van a ganar un beneficio. Pero cuando llega la hora de culto, las 4, tengo una pereza. 4:30, no voy para el culto. Ay, ahora me baño. Y se va apareciendo a las 5:30, 6 de la tarde. ¿Usted cree que eso es bueno delante de Dios? ¿Usted cree que Dios se complace en ese culto que usted le viene a rendir a Él? Entonces le podría yo decir, para los hombres sí, pero para Dios no. Y entra desafiante por la puerta. Dios te bendiga, le dice a Ujier. Hermano, le tengo una noticia, hermanita.
Dios, escúcheme esto, Dios nunca pierde. Dios nunca pierde. Dios puede esperarlo a usted 50, 80, 90 años, 100 años me puede esperar a mí. Y el diablo también me puede esperar lo mismo. Dios nunca pierde. Y si a la final usted o yo nos morimos complaciendo nuestro trabajo, nuestras necesidades, el diablo se complace en llevarnos al infierno. Y Dios se complace también en dejar que el diablo tome control de su alma. Porque, como dice la Biblia, de ciertas ciudades, si en Tiro, si en Capernaum y en todos lugares se hubieran hecho los milagros que se hicieron en ti, todos se hubieran arrepentido. Y así muchos le dirá el Señor, si a esas personas, mira, a esas personas que eran drogadictas, a esas personas que eran homosexuales, a esas personas que eran lesbianas, que eran adúlteras, que eran hechiceros, se les hubiera dado la oportunidad de oír todos los mensajes que usted había oído, ellos se hubieran arrepentido en polvo y ceniza y estarían conmigo. Por eso yo no puedo entregarle la salvación. Usted se puede complacer en su trabajo y no se cansa. Y para eso no saca peros. Pero para ir a evangelizar, ¿qué pasa? Para venir a una vigilia, ¿qué pasa? Para venir a un ayuno, ¿qué pasa? Para venir a orar, así sea a las 3 de la tarde, así sea a las 5 de la mañana, a la hora que usted sienta venir a orar, ¿qué pasa? Aquí yo observo que eso es lo que decía el hermano Garavito ayer en la predicación. El pastor no debe de pararse solamente a saludar a los hermanos cuando llegan y cuando van. El pastor debe de pararse a observar las ovejas. Y yo lo hago. Hace muchos años lo hago. Aquí hay hermanas y hermanos que parecen la hormiga. Discúlpeme de la comparación. Usted ve que la hormiga camina día y noche. Y se tropiezan las unas a las otras con esas carguísimas. ¿No ha visto una que llevan unas hojotas que tratan de pararla? ¿No las ha visto? Yo las observo. Y no importa, llueve, sol, lo que ellas están caminando y van. Y así hay hermanos aquí, hermanas. Usted los ve, calle arriba, calle abajo, por aquí, voltean por allá, voltean por acá, andan, y usted los ve, hermano. Usted, si se vuelve usted unas 20 personas a la misma vez, usted los ve en todo lugar. Pero cuando llegan a culto y está un ratico la oración o algo, ahí mismo. Ahí mismo. Para el Señor si están cansados. Pero para el mundo no. Para el Señor si les duelen los pies. Tremendo, ¿cierto, hermano? Se complacen en su trabajo. Silencio en la sala, me gusta, amén, gloria a Dios. Quédese mudo, no hable nada si no quiere. Eso es pecado. Delante de Dios es pecado. El Señor le dijo a aquellos fariseos y hipócritas, parece ser que les hizo una pregunta, les dijo, ¿cómo están las nubes? ¿Tienen a revuelo hoy? ¿Va a llover? Y le dijeron los doteros de la ley, claro. Y otro día estaba haciendo un solazo, ¿y va a ser verano? Claro. Les dijo, hipócritas. Por eso es que a muchos cuando se les pregunta, hermano, y está nubado, hermano, ¿será que llueve? Pero por dentro están diciendo sí. Así son.
Hermano, uno se vuelve hipócrita con el Señor. ¿Cómo que para allá? Mire, hermano, hágase un momento la tarea de pararse un momento a reaccionar. Que esto yo se lo digo a muchos compañeros, se lo digo. Le digo, hermano, a mí me sacó el Señor de detrás de una pala. A mí. En este informe le decía a un compañero con los que nos vinimos, le decía, a esta hora, veníamos saliendo a las 5 de la tarde de entregar el informe, le dije, a esta hora estaría yo en muchos lugares, enterrado en el río, esperando la volqueta para cargarla y con hambre. ¿Cómo no agradecerle al Señor el privilegio que me ha dado? Le pregunto yo a usted, ¿cuántas veces usted a esa hora estaba aguantando hambre? ¿O a esta hora no tenía que comer? ¿O a esta hora su marido le estaba dando una tunda? ¿Cuántas veces a esta hora? ¿O estaba usted preocupado porque se había ido su hijo, se había ido su marido y no sabía qué le pasaba? ¿Cuántas? Ahora viene tranquilo al culto, ahora hay veces hasta la comida la botamos. Y usted le paga así de mal al Señor, complaciéndose en pecar, trabajando hasta en el tiempo del Señor, hasta el tiempo que le pertenece al Señor. No puede ser así. Pero complázcase en pecar, que llegará el momento que Dios tomará riendas en el asunto. Mire, hermano, a uno el hermano carnal, el hermano mundano, el hermano que no tiene fundamento espiritual, el hermano que ve las cosas humanamente, lo puede inducir a perderse. Ese lo puede inducir, pero el amigo, la amiga inconversa, lo puede inducir al infierno. Usted tiene que reaccionar. El Señor dijo, mirad por vosotros mismos. No me interesa lo de otro, me tiene que interesar lo mío. De cómo me preocupo por agradar al Señor. De cómo me preocupo por servir al Señor. De cómo me preocupo. ¿Usted cree que a mí, el hijo mío me va a salvar? El hijo mío no me va a salvar. Tengo que buscar mi salvación. Elí se fue al infierno por los hijos. Y algo otros se van a ir al infierno por los hijos. Porque no acatan lo que el Señor les quiere decir. Se complacen en trabajar. Se complacen con complacerse con sus obras. Escuche bien. Con sus obras. David le era momento de salir a la guerra, dice la Biblia. Allá en segundo libro de Samuel, capítulo 11, dice que era momento de él salir a la guerra y se quedó en la casa real, su obra, durmiendo. Después se levantó de su sueño y se agarró a pasearse por el pasillo real y miró hacia abajo y vio a la mujer de Urías bañándose. Y en sus obras la contempló, en sus obras la miró, la deseó en su corazón y la mandó a traer. Mire, él parece que estaba haciendo bien. El hombre que tenía el corazón conforme al de Dios. El hombre que había oído la voz de Dios, el cantor de Israel. El que cuando cogía el arpa y tocaba, los demonios tenían que huir.
El que le había cortado la cabeza al gigante con la misma espada de él y lo había matado con una piedra. Pero estos no son por obras. La Biblia dice, no es por obras, para que nadie se gloríe. ¿Le pareció bien mandarla a traer? Estoy seguro que ella le ha dicho, ¿y usted qué? ¿Quién es su esposo? Ya le dijo, soy esposa de Urías Geteo, tu siervo que está en la guerra. Le dijo, no importa, duerma conmigo, yo soy el rey. Las obras le parecieron bien. Aceptar uno las proposiciones de otra persona para eliminar las proposiciones de Dios traen problemas. Porque aquí era complacer su obra carnal, su obra de pasión, su obra de lo que había visto los ojos, de la carne. Como era rey, ella no se pudo rehusar. Y cuando ya llegó al hecho, él nunca pensó que esa obra iba a generar un embarazo. Y la mujer le mandó a decir a los días, estoy encinta, quedé en embarazo. Y él dijo, no se preocupe. Mandó a traer a Urías Geteo. Mire, hermano, un pecado trae otro pecado. El primero fue que él se quedó durmiendo cuando él tenía que estar en la guerra. El segundo fue que se levantó y se agarró a mirar tras de empezar a indagar, a mandar mensajeros, a estar pendiente cómo iba la guerra o arrancar para la guerra. Se agarró, fue a mirar tal vez las flores del pasillo cuando le dio por mitear para abajo. Miró esa mujer. Bueno, la miré ahí mismo, me quito, pero se quedó contemplando, la deseó. Todavía tenía oportunidad, porque el Señor le habla a uno a tiempo. Señor nunca nos va a llegar tarde a advertirnos. Estoy seguro que a David el Señor le habló a la conciencia y le dijo, David, esa mujer es de un hombre fiel que está allá en la guerra. Pero él pasó por encima, como muchos de nosotros, pasamos por encima de los consejos bíblicos de Dios. David, no lo hagas. Cuando vino ella y volvió y le dijo, yo soy mujer de Urías Geteo, Dios ha tenido que volverle a decir, David, tenés muchas mujeres aquí, ¿por qué esta? Nada. Durmió con ella. Ya cuando vio el pecado, mire, ya cuando vio el pecado, entonces se la ingenió. El diablo siempre le va a mandar a uno la solución así para ir hundiendo. ¿Sabe qué le metió? Que el Señor lo reprenda. Mandarlo a traer, lo emborrachás y lo mandas a que duerma con ella y le metes el hijo a ella. Mire que esa malicia que se utiliza hoy en el mundo secular, porque espero que en la iglesia no. ¿Cierto? De que van y se acuestan con otro que no es el marido y vienen y le meten el hijo que otro les puso en la barriga. Eso no es de ahora, mire de dónde viene. Él quería y lo hizo por 3 veces y hasta se le enojó. Has venido de guerra cansado y Dios tan precioso que es, hermano, Dios para todos tiene una respuesta. Aún podía reaccionar y pedirle perdón ahí. Le dijo, tu siervo no puede ir a dormir con su esposa mientras el pueblo de Israel esté en guerra. O sea, no tengo paz, no tengo tranquilidad. David no reaccionó. Y volvió y le dio a beber. Y llegó el Señor y se lo llevó a dormir con los esclavos, con los que estaban allí dentro de la casa real. Y al otro día, cuando se dio cuenta que no había ido, llegó y firmó una carta y dijo, hágame el favor y pone a este, lo más fuerte de la batalla, y retire los hombres de guerra, acérquese al muro. Y claro, cuando le trajeron la noticia, ¿sabe qué fue lo que dijo? Pues en toda guerra hay bajas. Un hombre tan valiente como era Joab. Mire, hermano, 3 veces lo emborrachó tratando de esconder el pecado, tratando de ignorar el pecado, pero no pudo. Y luego lo mata tratando de ocultar, o sea, trataba de remediarlo. Mire la astucia, hermano, esto tiene una enseñanza profunda, pero no nos podemos detener ahí. Este pasaje tiene una enseñanza profunda. Mire la astucia que usa el diablo con David.
porque era directamente el diablo que había tomado la mente, el corazón, los sentimientos de David para llevarlo a esa condición, porque el diablo sabía que era un hombre que quería agradar a Dios. El diablo ataca a los hombres y mujeres que se proponen agradar a Dios. El diablo les pone trampa, les pone caída, les echa zancadilla, pero que el Señor lo reprenda, porque si usted se sostiene en eso, usted mantendrá en alto la bandera de Cristo en su vida. E inmediatamente lo mató. Dijo, nadie es. Porque nosotros en nuestro pecado, cuando nos complacemos en ese pecado, nosotros ignoramos que los ojos de Dios están así, viéndonos. Y yo me imagino a Dios llorando. Yo imagino a Dios llorando. Y me imagino a Jesús llorando más, porque Dios diciéndole, mira lo que hacen. Y me imagino al diablo diciendo, no te dije que no valía la pena dar la vida por esa y por esa. No te dije que no valía la pena ponerlos de siervos. No te dije que no valía la pena ponerlos de creyentes en una iglesia. Mira cómo te pisotean la sangre. Y Dios llorando por usted y por mí. Mira cómo no hacen caso. Mira que me hacen más caso a mí que a vos. Yo me lo imagino tratando a Dios, hermano, de moverlo. Y es que yo que nadie se dio cuenta cuando Dios le dijo, hágame el favor y va en de David. Y le cuenta y esta nota. Porque Dios es experto en forjar anécdotas. Y le dijo, había un hombre muy rico en cierto lugar y había uno muy pobre. Y el pobre le compró una corderita al rico y la crió comiendo de su mano. Y dormía en su seno. Y un día vino a donde el rico un amigo. Y el rico, teniendo muchas ovejas, no quiso matar una de él, sino que fue y la quitó, la del pobre, y se la dio a su amigo. Nosotros somos a ratos tan sellados que ignoramos el poder que Dios tiene para darse cuenta de lo que hacemos. Pegó un brinco. Yo creo que hasta los guardas que estaban a la puerta, rey, ¿qué pasa? ¿A quién hay que aprender? Porque él pegó el grito. Y yo me imagino que hasta la capa se la quitó. Y yo me imagino que hasta la espada, ¿dónde está? Ese es digno de muerte. ¿Quién es? Dígame, Jonatán. Y Dios le había dado orden a Jonatán, espere que él reaccione a ver qué va a hacer. Hermano, ¿usted cree que no le pasó en la mente a David eso? ¿O ya había ignorado el pecado como muchos lo ignoran aquí? Ya el diablo le había metido anestesia en el corazón, en la mente, para que no entendiera. Eso es lo que pasa aquí. Nos ha anestesiado el diablo para que pecando no nos demos cuenta que estamos pecando delante de Dios. Es digno de muerte. Y si no lo mato, entonces que pague 4 veces la corderita. Y tráigame agua. Oiga, pero qué injusticia, por Dios bendito. Jehová. Yo me imagino, hermano. Todo el mundo, el rey David está bravo, el rey. Tráiganme una compañía. ¿Por qué lado vive? ¿En qué dirección vive? Para dar la orden que lo traigan. Y él lo dejó tal vez que se tomara el vinito, el agua, lo que le trajeron. Ay, Dios mío, ¿por qué estas cosas, estas injusticias? Jonatán, dígame algo. Vive para siempre el rey, así dice Jehová. Ese hombre eres tú. Yo me imagino cómo quedó. Me imagino que se le desplomó. Yo me imagino que ¿cómo se sentiría ese hombre en ese momento? Ese hombre, dice Jehová, eres tú, por cuanto mataste a Urías Eteo con la espada de tu enemigo y tomaste su mujer. ¿Te es poco con las mujeres que te había dado? No te di las mujeres de la casa de tu Señor. Y si eso fuera poco, te había añadido más.
¿Por qué no tuviste cuidado? Por cuanto esto hiciste, el hijo que tiene en el vientre esa mujer no vivirá. Y la espada de muerte nunca se apartará de tu casa. Y cayó David a ayunar 7 días. Porque hermano, ¿para qué? ¿Para qué, hermana? Reaccione ya, suelte el anatema, por favor. No espere que venga un cáncer, no espere que venga una enfermedad terminal para usted poder reaccionar. Porque Dios va a tener que actuar con mano dura con la iglesia de estos tiempos, porque la iglesia de estos tiempos ha caído en un adormecimiento, en un conformismo, ha caído, hermano, en una estabilidad que aceptan el pecado como que si fuera la presencia de Dios. ¿Para qué? Y le traían comida y no comía, y la gente, ya los de su gabinete estaban preocupados. Y cuando le trajeron la noticia a David, murió el niño, se levantó y comió. Era por el niño. Ignoraba que Dios iba a pasarle por alto esa. Después usted ve que Anón violó a su propia hermana. Usted ve que Absalón mató a Anón. Usted ve que Absalón le dio golpe de estado. Usted ve que eso fue un desastre con la familia de David. Porque no hay pecado, escúcheme bien, que no tenga consecuencia delante de Dios. Alcahuetee el pecado ahora. Deleítese en pecar ahora con su esposo, con quien usted peque. Deleítese en complacer a sus hijos en el pecado, en la inmundicia. Deleítese en alcahuetearles, en darles plata para que se vayan a deleitar. Pero tenga en cuenta que Dios le llamará juicio, que Dios le llamará cuenta, porque le está dando la oportunidad que se arrepienta. Y eso le causó a David. Pero como el tiempo se nos va, que es el peor enemigo de nosotros para este tiempo, aquí nos habla de complacerse de sí mismo, de nosotros, de sí mismo. Aquí hay mucho que hablar, hermano. Lastimosamente el tiempo es un factor fatal. Y aquí es donde quiero entrar a este rey Manasés. 12 años tenía. Me narra aquí, segundo libro de Reyes, capítulo 21. 12 años. No le pasaba por la mente que iba a ser rey, que Dios lo iba a poner en ese privilegio. No le pasaba a usted, no le pasaba a usted, hermana, no me pasaba a mí, que Dios nos iba a poner en este tiempo en la iglesia del Señor. Tal vez algunos no estaríamos si Dios no nos hubiera alcanzado. Tal vez muchos de ustedes no estarían. Yo no estaría. Nadie pensaba que hoy usted iba a estar tranquilo, mientras otros están preocupados, mientras otros están desesperados, mientras otros están saliendo, hermano, dejando lo poco y nada que tienen. Usted está aquí tranquilo. Usted está aquí tranquila. Usted no tiene preocupación de mal alguno. Usted no pensó, tampoco pensó que lo iban a poner como rey. Y dice que a los 12 años Dios le plació ponerlo como rey. Pero dice que no llevaba mucho tiempo, porque la demora es que Dios le brinda una oportunidad a uno para uno despreciar al Dios que le brindó la oportunidad. Yo siempre le digo a Dios en mis oraciones, yo soy un malagradecido. Hermano, y yo le pido a Dios, y Dios lo sabe, no por jactancia, no por orgullo, no me creo nada más que nadie. Y mi oración es: soy el más necesitado, soy el más pequeño. Dios mío, tenga misericordia de mí. Pero yo siempre le pido algo a Dios, hermano. Que así como permitió que yo entrara por la puerta ancha al evangelio, que así como permitió que entrara por la puerta ancha al ministerio, que por favor así me permita salir. Que no me permita pisotear la sangre de Cristo. Por eso le digo a usted, hermano, que Dios nos guarde de hoy a mañana
decirle yo a usted, hermano, camine que me voy a montar una obra aparte. Hermano, inmediatamente llame al presbítero, al supervisor. Ahí sí tiene palabra para usted llamarlo. Dígale, mi pastor se volvió un rebelde. No se vaya a llenar de compasión humana, porque eso no es espiritual. Cuando usted vea que yo me complazco en rebelarme contra Dios y contra la obra de Dios, ahí mismo llame, coja el teléfono y corra a llamar, hermano. Ahí mantiene el número. Llame ligerito. Y si usted ve que no le contestan, entre a la página de la zona de Medellín y busque el teléfono del hermano Joaquín o de cualquiera de la junta y llámelos. Ya le acaba el pastor que teníamos, se rebeló y no lo vamos a seguir. Porque hay gente que complace, es mi pastor y yo lo amo. Usted el único que debe de amar es al Señor. Porque maldito el hombre que confía en el hombre. Y cuando ya era rey, cuando nadie daba un peso por él, ahora siendo rey dice en el versículo 2, e hizo lo malo ante los ojos, escuche bien, ¿de quién? De Dios. Se da cuenta que usted no hace mal, que yo no hago mal delante de los ojos del hombre, sino delante de los ojos de quién? De Dios. La Biblia lo está diciendo ahí, no yo. E hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Pero me llama la atención esto. Según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. O sea que él había estado allí, había visto cómo Dios había actuado con esas personas, pero no había tomado en cuenta, a él le gustaban esas cosas del mundo. Hermano, le pregunto, ¿a usted le gustan las cosas del mundo? ¿Usted quiere las cosas del mundo? Porque si no las quisiera, ya se hubiera despojado de ese pecado. Ya se hubiera despojado, ya hubiéramos arrancado el pecado de nuestra alma. Dios debería, en el caso mío, debería de abrir la tierra y tragarme vivo cuando peco. Porque muchos quieren pecar y seguir allá aparentando que son cristianos, que son cristianas. ¿De qué le sirve a usted guardar una cosa y hacer la otra que no le agrada a Dios? ¿De qué nos sirve? ¿A mí de qué me sirve ponerme, hermano, a actuar acá, hermano, a robarme la ofrenda misionera, a robar de los diezmos, porque aquí no está el presbítero, porque no me ve? ¿De qué me sirve? Y hablarle a usted de santidad, y hablarle a usted de espiritualidad. Por eso ahí están los hermanos que son los que cuentan y ellos son los que me pasan. Y yo le he dicho a ellos, lleven un registro. Lleven un registro. Siempre lleven un registro, hermano. Porque las cosas deben de ser claras, transparentes. Ahora que uno se cree hijo de Dios, uno no debe de darle la espalda a Dios. Usted y yo no éramos nada sin Cristo. Así ahora no lo reconozca. Pero aquí me dice que empezó a complacerse para sí mismo. Oiga, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado y levantó altares a Baal e hizo una imagen de acera como lo había hecho Acaz, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Oiga, no está diciendo hizo rendir, rindió culto, o sea, él. ¿A qué le está rindiendo culto usted? Y lo quiere acomodar con la palabra de Dios. Es que la Biblia dice esto, es que la Biblia dice esto. Usted lo acomoda a su modo, pero la Biblia no cambia para qué fue puesta. La Biblia le va a dar la razón al que tiene la razón, y al que no la tiene no le va a dar la razón. En aquel día, dice el Señor, esta palabra nos va a juzgar. Vamos a ver si el deleitarme yo, el deleitarse usted en sus pecados, en mis pecados, me va a salvar.
Vamos a ver si en retener el anatema que el Señor nos ha hablado. Porque, hermano, en días pasados el Señor me dijo de cierta hermana aquí. Me dijo, le he hablado de esta forma, le he hablado de esta, le he hablado de esta, le he quebrantado el corazón, le he hecho entender que tiene que soltar, pero no quiere. Aquí dentro de la iglesia se propone hacerlo. Cuando sale de ahí para afuera se olvida de lo que hizo. Y en su momento traeré mi mano sobre su casa. Y yo no le he dicho a esa hermana nada, ni le voy a decir. Simplemente le traigo esto porque llegó el tiempo de que estamos hablando de que se complacen a sí mismos en hacer pecado. Y el cuarto dice, asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Dios había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén. Así como usted trae el anatema hasta la casa de Dios, trae el anatema a la casa de Dios, trae el pecado a la casa de Dios, y para usted es normal, siga. Siga. Que tarde que temprano el agua le llega al cuello y ya no va a poder brincar y salir. Porque Dios le ha hablado a tiempo y fuera. Mire, Dios no cesa de hablarle a usted y a mí. Pero como usted se deleita, como yo me deleito en pecar porque me complazco yo mismo, entonces nos va a venir una condenación, nos va a venir un juicio de Dios. Y eso es lo que Dios no quiere para usted y para mí. ¿Por qué cree que Dios nos exige que soltemos el pecado? Porque cuando usted suelta el pecado, Dios empieza a bendecirle, Dios empieza a levantarle, Dios empieza a usarle. Quizás el retener el pecado está impidiendo que nuestros hijos se arrepientan de verdad al corazón. Hace, creo, 3 noches atrás, o 4, tuve la experiencia de una joven que Dios la traía humillada, llorando a los pies de Cristo. Pero también tuve la experiencia de la mamá. Y no se la voy a contar porque no fue una experiencia buena. No la voy a contar. Y en la experiencia me dio a entender la experiencia que Dios me daba, que los actos, lo que esa hermana estaba viviendo, lo que tenía, no era para que Dios actuara, y que todo estaba en ella y otras cosas. Pero vuelvo y le digo, la palabra ha sido clara con nosotros todo este tiempo. Aquí la palabra no nos falta. Aquí la palabra nos habla de una y de otra manera, nos hace reaccionar. Aquí Dios, por la presencia del Espíritu Santo, nos reargulle. Aquí Dios, por la oración, nos reargulle. Aquí Dios, por la alabanza, nos reargulle. Aquí Dios, por todos los medios, habla con nosotros. Si nosotros no reaccionamos, tenemos grandes consecuencias de parte de Dios. 5. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos y los 2 atrios de la casa de Jehová. Escuche esto, la casa de Jehová. Lo que más le llenó la taza a Dios era que cogía la casa de Dios. ¿Por qué no lo hacía en su casa? ¿Por qué no lo hacía en otro lugar? Era dentro de la casa de Dios. ¿Por qué trae usted eso aquí? Sabiendo, no es que se lo haya dicho yo ni que no. Usted sabe en su propia concupiscencia que no está bien. O si usted cree que está bien, si usted cree que el equivocado soy yo, si usted cree que el equivocado es Dios, levántese y póngase de pie ahora y diga: usted está equivocado, pastor, la Biblia está equivocada. Levántese si tiene los pantalones o las faldas bien puestas. No es capaz de hacerlo, porque usted sabe en su propia concupiscencia que no está bien. ¿Por qué lo hace? ¿Por capricho? ¿Por satisfacer a quién? ¿A quién? Porque a Dios no está satisfaciendo. Y es en la casa de Dios porque usted quiere satisfacer, porque usted se siente bien, se complace.
Qué triste, hermano. 6. Y pasó sus hijos por el juego y se dio a observar los tiempos y fue agodero e instituyó encantadores y adivinos y multiplicó así el hacer lo malo ante los ojos del pastor. De Jehová. Estaba como equivocándome ahí. Para provocar a ir al pastor. ¿Usted cree que a mí me va a provocar? Usted está provocando a Dios. Mire todo lo que hizo. Pasó sus hijos por el juego. Hermano, tal vez usted no haya llevado a su hijo a un adivino. Pero cuando usted está colitando el pecado en su casa, el anatema, usted le está entregando su hogar, su familia al mismo Satanás, que el Señor lo reprenda. No crea que el Señor le va a librar. Mire, quizás estemos aquí o no estemos. Y se lo dije a una hermana, le dije, usted, si no abre el ojo a sus hijos, y uno no quisiera verlo, porque yo he hablado inclusive con ellos, pero uno sabe que las palabras que le hablan son negativas, y yo le adjudico al fruto de esa madre, porque que no me quede remordimiento que yo empuje a mis hijos al infierno, al mundo. No, que me quede la satisfacción que yo luché, que lloré, que yo ayuné, que yo les impedí, que yo no acepté el pecado en mi casa, que yo no acepté el tema, y que el día que tomen el camino, donde lleguen, donde vayan, digan, a mí me enseñaron un verdadero evangelio, a mí nunca me alcahuetearon, mi mamá ni mi papá aceptaron el pecado en la casa. Pero no que un día, porque esos muchachos se le van a levantar un día, cuando estén perdidos bajo las arras del enemigo, y le van a decir, por usted, mamá, usted fue una cobarde, usted no fue capaz de pararse como cristiana, usted trajo esto y esto y esto, y recuérdese que por esto y esto nosotros estamos hoy como estamos. Que no te vaya a acusar la conciencia en ese tiempo, mujer, porque harto te ha hablado Dios. Pasaron los hijos por juego, y el 7 dice, y puso una imagen de acera que él había hecho en la casa, de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo, yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. Con esto termino. ¿Qué imagen metió usted a su casa? Mire, hermano, la familia es la familia. Y si usted no sabía, yo le narro quién es su familia. Pero Dios llama familia un matrimonio y sus hijos, sus nietos, hasta ahí los cobija Dios. Es una familia. Pero de ahí para allá, ya lo que da es una advertencia. No conocerás la desnudez de tu tía, ya ahí das advertencia. Pero una familia es una familia para Dios. ¿Qué imágenes tiene en tu casa? Soberano Dios que estás en los cielos, en esta preciosa noche, la palabra fue colocada. Deja que esta palabra
Deja que esta palabra